Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, texto número 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Atma Pradipaya Shakshine Paramatmane Namo Gidang Viduraya Manasa Chetasang Api. Ofrezco mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, la superalma autorrefulgente, que es el testigo en el corazón de todos, que ilumina al alma individual y a quien no se puede alcanzar mediante el ejercicio de la mente, las palabras o la conciencia. Significado por Srila Prabhupada aquí. El alma individual no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios Krishna por medio de ejercicios mentales, físicos o intelectuales. El alma individual puede llegar a la iluminación por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón, en este verso se describe al Señor con la palabra Atma Pradipa. El Señor es como el sol, que lo ilumina todo y que no puede ser iluminado por nadie. Por lo tanto, la persona que es sincera en la comprensión del Ser Supremo debe recibir iluminación de Él, como se enseña en el Bhagavad Gita. No es posible entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante el poder mental, físico o intelectual. Texto número 11. A la Suprema Personalidad de Dios le pueden percibir los devotos puros que actúan en el ámbito trascendental de existencia, el Bhakti Yoga. Él es quien otorga una felicidad sin contaminaciones y es el amo del mundo trascendental. Por ello, le ofrezco mis respetos. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como se afirma en el Bhagavad Gita, solo mediante el servicio devocional se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Bhaktiaman aviyananti, vayan yaschasmi tatvata. Quien verdaderamente debe conocer a la Suprema Personalidad de Dios debe emprender las actividades del servicio devocional. Esas actividades se denominan sattva o subdha sattva. En el mundo material se da mucho mérito a las actividades propias de la bondad, características del Brahmana puro. Sin embargo, las actividades del servicio devocional son subdha sattva. En otras palabras, se dan en el plano trascendental. Solo mediante el servicio devocional podemos entender a la Suprema Personalidad de Dios. El servicio devocional recibe el nombre de Naiskarmya. La simple negación de la actividad material no puede mantenerse mucho tiempo. Naiskarmyam api achyuta bhava varjitam. Sin la práctica de actividades relacionadas con el cultivo de conciencia de Krishna, el interrumpir las actividades materiales no serviría de nada. Han habido muchos grandes sannyasis que, con la esperanza de alcanzar Naiskarmya y liberarse de la acción material, han abandonado toda actividad.
Sin embargo, han fracasado y han tenido que regresar al plano material para actuar como personas materialistas. Por el contrario, quien se ocupa en las actividades espirituales del Bhakti Yoga no vuelve a caer. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna quiere ser, por ello, un intento de ocupar constantemente a todo el mundo en actividades espirituales, pues mediante esas actividades nos volvemos trascendentales a los actos materiales. Las actividades espirituales del Bhakti Marga, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, nos llevan a entender a la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, como se afirma en este verso, Sattvena Pratilavyaya Naiskarmya Vipashita, a la Suprema Personalidad de Dios le pueden percibir los devotos puros que actúan en el ámbito trascendental de existencia del Bhakti Yoga. El Gopala Tapani Upanishad 15 dice: Bhaktirasya vayanam tat ihanu propadi nairasya naiva musmin manasa kalpanang etat eva chanais karmian. Esa es la definición de Naiskarmya. La persona actúa en el plano de Naiskarmya cuando se ocupa por entero en actividades conscientes de Krishna, sin deseos materiales de disfrutar, ni aquí, ni en los sistemas planetarios superiores, ni en la vida presente, ni en una vida futura. Iham amutra, anyavilasita sunyam. Aquel que está completamente libre de contaminación y actúa en el plano del servicio devocional bajo la dirección del maestro espiritual, se encuentra en el plano de Naiskarma. Mediante ese servicio devocional trascendental se sirve al Señor. A Él ofrezco mis respetuosas reverencias. Texto número 12. Ofrezco respetuosas reverencias al omnipresente Señor Vasudeva, a la feroz forma del Señor como Nrsimhadeva, a la forma del Señor como animal, el Señor Varahadeva, al Señor Dattatreya, que predicó el impersonalismo, al Señor Buda y a todas las demás encarnaciones. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor, que no tiene cualidades materiales, pero que, en el mundo material, acepta las tres cualidades: bondad, pasión e ignorancia. También ofrezco respetuosas reverencias a la refulgencia impersonal del Brahman. Significado por Srila Prabhupada. Ki Jai. En los versos anteriores se ha explicado que la Suprema Personalidad de Dios, aunque no tiene forma material, adopta infinidad de formas para favorecer a sus devotos y matar a los demonios. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios son tan numerosas como las olas de un río. En los ríos, las olas fluyen sin cesar, e imposible contarlas. Del mismo modo, nadie puede calcular el momento y el lugar del advenimiento de las diversas encarnaciones del Señor que aparecen en función de las necesidades de tiempo, lugar y candidatos. El Señor adviene perpetuamente, como Krishna dice en el Bhagavad Gita 4.7. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata avyutanam adharmasya tadatmanam sriyami aham. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la irreligión de manera predominante,
En ese momento, yo desciendo personalmente en el mundo material, siempre existe la posibilidad de desviarse del proceso de conciencia de Krishna. Por esa razón, Krishna y sus devotos siempre tratan de frenar el ateísmo. Incluso los impersonalistas, que hacen especial hincapié en el aspecto de la suprema personalidad de Dios como conocimiento, desean fundirse en la refulgencia del Señor. Por lo tanto, la palabra Gyana Ganaya de este verso indica que todas esas encarnaciones aparecen para bien de los ateos que no creen en la forma ni en la existencia del Señor, puesto que el Señor viene a impartirnos sus enseñanzas en infinidad de formas. Nadie puede decir que Dios no existe. La palabra Gyana Ganaya se emplea especialmente para referirse a las personas cuyo conocimiento se ha anquilosado como resultado de la búsqueda del Señor a través de la comprensión filosófica especulativa. El conocimiento superficial es inútil a la hora de entender a la suprema personalidad de Dios, pero cuando alcanzamos un conocimiento muy intenso y profundo, podemos comprender a Vasudeva. Vasudeva Sarvan Iti Samahatma Sudurlabat. El Gyani alcanza esa etapa después de muchísimas vidas. Por esa razón, en este verso se emplea la palabra Gyana Ganaya. La palabra Santaya indica que el Señor Vasudeva está en el corazón de todos, pero no actúa con la entidad viviente. Los Gyanis impersonalistas llegan a comprender a Vasudeva cuando su conocimiento es perfectamente maduro. Vasudeva Sarvan Iti Samahatma Sudurlava. Texto número 13. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres la superalma, el supervisor de todo y el testigo de cuanto ocurre. Tú eres la persona suprema, el origen de la naturaleza material y de la energía material total. Tú eres también el propietario del cuerpo material, por lo tanto tú eres el completo supremo. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhakti, en el Bhagavad Gita 13.3, el Señor dice: Kshetrayam chapimam vidi sarva kshetreshu Bharata. Oh vástago de Bharata, debes comprender que yo soy también el conocedor en todos los cuerpos. Todos pensamos, yo soy el cuerpo, o el cuerpo es mío, pero la verdad es bien distinta. Nuestro cuerpo no ha sido dado por el propietario supremo. La entidad viviente también es Kshetragya, es decir, el conocedor del cuerpo, pero no es el único propietario del cuerpo. El verdadero propietario es la suprema personalidad de Dios, que es el Kshetragya supremo. Por ejemplo, podemos adquirir y ocupar una casa, pero el verdadero propietario es el dueño de la casa. Del mismo modo, aunque se nos haya asignado un determinado cuerpo como medio para disfrutar del mundo material, el verdadero propietario del cuerpo es la suprema personalidad de Dios. Él recibe el nombre de Sarvadyaksha, porque en el mundo material todo funciona bajo su supervisión. Eso lo confirma el Bhagavad Gita 9.10, donde el Señor dice: Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharan. Esta naturaleza material es una de mis energías y actúa bajo mi dirección. Oh hijo de Kunti, produce todos los produce todos los seres móviles e inmóviles
de Prakriti, la naturaleza material. Oh hijo de Kunti, produce todos los seres móviles e inmóviles. De Prakriti, la naturaleza material, nacen las entidades vivientes en infinidad de especies, seres acuáticos, plantas, árboles, insectos, aves, animales, seres humanos y semidioses. Prakriti es la madre y la suprema personalidad de Dios es el Padre. Aham Villa Pradapita. Prakriti puede darnos cuerpos materiales, pero como almas espirituales somos partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 15.7. Mamaivanso jiva loke, jiva bhuta sanatana. La entidad viviente, como es parte integral de Dios, no es producto del mundo material. Por esa razón, en este verso se describe al Señor con la palabra Atma Mula, la fuente original de todo. Él es la semilla de toda existencia. Vijamman Sarva Bhutanam. En el Bhagavad Gita 14.4, el Señor dice: Sarva Yonishu Kaunteya Murat Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahayonir Aham Villa Pradapita. Has de saber, oh hijo de Kunti, que todas las entidades vivientes en todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Las plantas, los árboles, los insectos, los seres acuáticos, los semidioses, los mamíferos, las aves y todas las demás entidades vivientes son hijos o partes integrales del Señor Supremo. Sin embargo, debido a que su esfuerzo responde a distintos tipos de mentalidades, han recibido diferentes tipos de cuerpo. Manasastan indriyani prakriti estani karshati. Así pues, han nacido como hijos de Prakriti, la naturaleza material que ha sido fecundada por la suprema personalidad de Dios en el mundo material. Todas las entidades vivientes están luchando por la existencia. Su única salvación, lo único que le puede liberar del ciclo de nacimientos y muertes y del proceso evolutivo, es entregarse por completo en el mundo material. Todas las entidades vivientes están luchando por la existencia. Su única salvación, lo único que le puede liberar del ciclo de nacimiento y muertes y del proceso evolutivo, es entregarse por completo. Esto se indica con la palabra Nama. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Texto número 14. Mi Señor, tú eres el observador de todos los objetivos de los semidioses. Sin tu misericordia no hay posibilidad de resolver el problema de las dudas. El mundo material es como una sombra que se asemeja a ti. En verdad, si consideramos real el mundo material, es porque da una idea de tu existencia. Significado por Srila Prabhupada aquí. El comienzo, el contenido del verso es, con otras palabras,
el siguiente. Tú eres el verdadero observador de los objetivos de las actividades de los sentidos. Sin tu dirección, la entidad viviente no puede dar ni un solo paso, como se confirma en el Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham hridi sannivisto mata smritir gyanam apohanancha. Tú estás situado en el corazón de todos y solamente de ti viene el recuerdo y el olvido. Ya lleva yasya bhuvanani vivarti durga. La entidad viviente bajo las garras de Maya desea disfrutar del mundo material, pero sin tus directrices y sin el recuerdo que viene de ti, no puede avanzar lo más mínimo eh, hacia su indefinido objetivo en la vida. Vida tras vida, el alma condicionada sigue un camino erróneo en dirección a su objetivo falso, y tú le haces recordar ese objetivo. Durante una vida, el alma condicionada cultiva el deseo de alcanzar un determinado objetivo, pero cuando cambia de cuerpo, lo olvida todo. Pero tú, mi Señor, en su siguiente vida, le recuerdas su deseo de disfrutar de determinado objeto del mundo material. Mata smritir yanam apohanancha. Puesto que el alma condicionada quiere olvidarte, tú por tu gracia le brindas la oportunidad de olvidarte vida tras vida, casi eternamente. Por lo tanto, tú eres quien dirige eternamente a las almas condicionadas, debido a que tú eres la causa original de todo. Todo parece real. La realidad suprema es tu señoría. La suprema personalidad de Dios no te... La suprema personalidad de Dios. La realidad suprema es tu señoría, la suprema personalidad de Dios. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura explica la palabra Sarva Pratyaya Hetave, diciendo que el resultado de una idea de la causa, una vasija de barro, por ejemplo, es resultado de la actividad de un alfarero. Por lo tanto, al ver la vasija, podemos adivinar la existencia del alfarero. Del mismo modo, el mundo material nos recuerda el mundo espiritual, y cualquier persona inteligente puede deducir cómo actúa, como se explica en el Bhagavad Gita. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharan. Las actividades del mundo material indican que por detrás de ella está la supervisión del Señor Supremo. Texto número 15. Mi Señor, tú eres la causa de todas las causas, pero tú mismo no tienes causa. Por lo tanto, tú eres la maravillosa causa de todo. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres el refugio del conocimiento védico contenido en Shastras, como los Pancharatras y el Vedanta Sutra, que son representaciones tuyas. Tú eres además el origen del sistema Parampara, puesto que tú eres quien puede dar la liberación. Eres el único refugio para todos los trascendentalistas. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada.
En este verso se describe a la Suprema Personalidad de Dios como la causa maravillosa. Es maravilloso en el sentido de que por ilimitadas que sean sus emanaciones, Yan Madhya Sya Yata, la Suprema Personalidad de Dios siempre permanece completo. Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vasisyate. La experiencia que tenemos en el mundo material es que la experiencia que tenemos en el mundo material es que una cuenta corriente de $1.000.000 irá disminuyendo a medida que vayamos sacando dinero del banco hasta que no queda nada. Sin embargo, el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es tan completo que sigue siendo la misma Suprema Personalidad de Dios a pesar de que de Él se expanden infinitas personalidades de Dios. Purnasya Purnamadayam Purnan Eva Vasisyate. Por lo tanto, Él es la causa maravillosa, Govinda Adi Purusham Tanaham Vayami. Isvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. En este mismo mundo material podemos ver que el Sol existe desde hace millones de años y que ha dado luz y calor desde su creación. Sin embargo, todavía conserva su poder, sin cambio alguno. ¿Qué puede decirse entonces de la causa suprema Param Brahman, Krishna? Todo emana de la eternidad, pero él conserva su forma original. Sachit Ananda Vigraha. En el Bhagavad Gita 10.8, Krishna dice personalmente, Mata Sarvam Pravartate, todo emana de mí, todo emana de Krishna eternamente, pero él sigue siendo el mismo Krishna, sin ningún cambio. Por lo tanto, él es el refugio de todos los trascendentalistas que están deseosos de liberarse del cautiverio material. Todo el mundo debe refugiarse en Krishna. Por esa razón se aconseja Akama Sarva Kamova Moksha Kama Udaradi Tibrena Bhakti Yogena Yayeta Purusham Param. La persona inteligente es aquella que, tanto si lo desea todo como si no desea nada, como si desea fundirse en la existencia del Señor, adora al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ofreciéndole servicio amoroso trascendental. Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, texto 10. Krishna es Param Brahma, el Señor Supremo, y Parandama, el reposo supremo. Por lo tanto, todo el que desee algo, sea karma gyani o yogi, debe tratar de percibir a la Suprema Personalidad de Dios con gran sinceridad y todos sus deseos se cumplirán. El Señor dice, Ye yatamam prapadyante
Tans tataiva vayami aham. Yo recompenso a las entidades vivientes en la medida en que se entregan a mí, incluso el karmi que lo desea, todo para su disfrute, puede recibirlo todo de Krishna. Krishna no tiene la menor dificultad en darle lo que desee. La realidad, sin embargo, es que debemos adorar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, para poder elevar nuestra conciencia. Krishna no tiene la menor dificultad en darle lo que desee. La realidad, sin embargo, es que debemos adorar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, para obtener la liberación. Vedaicha Sarvai Aham Eva Vedio. Mediante el estudio de las escrituras védicas debemos entender a Krishna, como se confirma en este verso. Sarvagaman Naya Mahar Navaya. Él es el océano y todo el conocimiento védico fluye hacia él. Por lo tanto, los trascendentalistas inteligentes se refugian en la suprema personalidad de Dios. Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Brayam. Ese es el objetivo supremo. Muy bien, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto 32. Que tengan un excelente día en conciencia de Krishna. Hari Bo.